Bendiciones grandes para la familia Misión Alcance Social, esta familia hermosa, esta familia bella que Dios ha creado, que es la familia de cada miembro de esta iglesia cristiana Misión Alcance Social. Un abrazo grande, eh, es para mí un orgullo, es para mí un privilegio, más exactamente poder compartir en esta mañana con ustedes esta palabra que el Señor me ha regalado. Y bueno, dando este saludo, voy a invitarle a que cierre sus ojitos allí en casa, ahí donde se encuentre, tome la mano del que tiene a su lado, vamos a orar, vamos a poner delante del Rey este tiempo especial. Amado Dios, el poder, el honor, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración son para ti, Señor bueno. Bendito Rey, gracias por este día, gracias por esta oportunidad, gracias Dios por este tiempo que nos regalas de palabra, Dios. Hermoso Dios, cada vida está delante de ti, Señor, en tu altar. Cada vida hoy es puesta en tu presencia, Señor. En tu presencia está cada corazón, cada matrimonio, cada familia, Señor, cada hogar, Señor. Bueno, que cada hogar yo te pido que hoy seas trayendo el sazón de tu presencia, Señor Dios, trayendo esa presencia santa, esa gloria, esa presencia tuya, Señor, ese peso de tu presencia sobre cada casa. Allí donde está mi hermano, allí en aquella sala, aquí, allá en su comedor, allí en su cuarto, en su recámara, Señor. Padre, que esa gloria venga, que ese poder venga. Espíritu de Dios, toma control, Señor. Toma control no solo de este lugar donde estamos realizando esta palabra, sino de cada palabra, de cada vida, de cada casa donde llega esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que cada casa, Señor, se haga campamento santo, que cada casa, Señor, se haga un foco de tu gloria, de tu grandeza, Dios. Hoy te lo clamamos, Señor, en Cristo Jesús. Padre, yo presento delante de ti cada vida. Señor, si hay alguno que está pasando por angustia, por una semana difícil, por un tiempo fuerte, por un tiempo difícil, Señor, yo te clamo, Dios, que tú, hoy Espíritu Santo, le tomes y que esa paz hermosa, maravillosa y grande, que sobrepasa todo entendimiento, Dios, tome las vidas, tome los corazones, Dios, tome cada ser, Señor, y haga de cada corazón un terreno fértil, una tierra abonada, una tierra lista para que tu palabra entre, ministre, sane, restaure y edifique, Señor. Hoy te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amado, vamos a ir a la palabra de Dios y le invito a que me acompañe al libro de Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la escritura de allí. La escritura allí dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Y quiero hacer una introducción a este tema de hoy, trayendo, retomando de la historia de nuestra humanidad, que en 1918 también hubo una pandemia que fue llamada la gripe española. Esa gripe fue originada en Estados Unidos con un entorno militar y se dice que en aquel tiempo entre 20, fue un año que duró esta gripe y más o menos aproximadamente entre 20 a 40 personas murieron. 20 a 40 millones de personas murieron allí en esa gripe española. Esta gripe no respetó absolutamente niños o ancianos o jóvenes, personas muy saludables, a todos los atacó. Y ha sido una pandemia muy fuerte que se dio allí en esta zona de Estados Unidos. Fue llamada la gripe española, ya que en España fue donde se le dio mayor boom noticioso a este tema, entonces fue llamada así. ¿Por qué la traigo a colación? Porque esta gripe eh, fue una gripe que se desarrolló y dentro de ese contexto de la gripe también la iglesia cristiana
también la Iglesia de Cristo tuvo tuvo que afrontar unas situaciones debido a eso. ¿A dónde voy yo? Que la iglesia también tuvo que parar. La iglesia de Cristo tuvo que parar. Y la iglesia en aquel tiempo, pues, no contaba, no contaba con los recursos digitales, con la tecnología, con los recursos tecnológicos que nosotros hoy en día contamos. En aquel momento la iglesia tuvo que parar, simplemente. La iglesia, lógicamente, tuvo unas consecuencias de todo esto. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, y creo que todos pertenecemos a la iglesia, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros miramos en la palabra de Dios el término iglesia, que hace referencia al término eclesia, en Hechos 20:28, acompáñeme por favor. Voy a pedir que le bajen un poquito el audio. Hechos 20:28 dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Igual que en el versículo que leímos inicialmente, es usado el término iglesia, que es el término griego eclesia, y es un término que se traduce como concurrencia, como asamblea. Más comúnmente es usado el término asamblea. Y hace referencia ¿a qué? A una reunión de personas. Cuando Jesús le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de esa reunión de creyentes, de esa reunión de personas que iban a ser salvas a través de su obra en la cruz. Así que cuando nosotros pensamos en todo esto que está pasando, del COVID-19, del coronavirus, y de los efectos que está trayendo sobre la iglesia, muchos lo están viendo como algo natural, como algo normal. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que tener una visión bastante amplia de los efectos que esto está trayendo, de lo que está mostrando, todo lo que está sucediendo y cómo está influyendo en la iglesia, en esa eclesia que precisamente en ese versículo da origen Jesucristo, esa eclesia, esa asamblea, esa concurrencia, esa reunión de personas. No se trata de decir, bueno, vamos a reunirnos por encima de los temas sanitarios, de los temas gubernamentales, de las políticas trazadas ya por diferentes gobiernos. No se trata de mitigar eso, no se trata de echar al piso y decir el pastor nos está invitando a que nos reunamos y simplemente echar a un lado eso, no, porque eso sería poner en riesgo nuestras propias vidas, y eso lo denominaríamos como que es algo que no agrada a Dios, es un pecado, ¿verdad? Traer muerte a nuestras vidas sería sencillo de poderlo definir. Pero cuando nosotros vemos toda esta situación que se está desarrollando, es interesante y es importante y es necesario que tengamos claridad de qué es la iglesia, de qué es esa eclesia. Y por eso quiero compartir con ustedes un tema que tiene como título: que el coronavirus no mate tu fe. Así que dígale allá al que tiene a su lado, dígale que el coronavirus no mate tu fe. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos toda esta situación, todo lo que ha desplegado, vemos incluso la posibilidad de que esta cuarentena se alargue, vemos que muchos hablan que esto no se va a normalizar tan fácilmente, hablan de picos de epidemia, hablan de contagios, hablan de un sinnúmero de situaciones que todo esto añade. Entonces
¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué va a pasar con, con lo que nosotros denominamos iglesia? Y alguien diría, gloria a Dios, es que la iglesia no es el edificio, no es el sitio allá donde nos reunimos, donde están las sillas, donde hay un púlpito, donde hay un video bin, donde podemos alabar y adorar al Señor. Eso no es la iglesia somos nosotros, la iglesia es la gente, y eso es verdad. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que es necesario cuando la palabra dice, no dejando de congregarnos. ¿A qué hace referencia la Escritura? No dejando de congregarnos, ¿a qué hace referencia? Y hace referencia a que tanto en usted como en mí tiene que estar ese deseo, esa sed, esa hambre, esas ansias, voy a llamarlo así, en esta mañana, en este día, de reunirnos. No puede ser que pasen los días y simplemente es como si dejáramos de ir al cine. Simplemente es como si dejáramos de ver al mejor amigo. Simplemente es como si dejáramos de asistir a un lugar que me parece chévere, que me parece bonito, que me parece interesante. No. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia se reúna. Es necesario que la iglesia alabe junta. Es necesario que la iglesia adore junta. Es necesario que la iglesia ore junta. Es necesario que todos busquemos esa palabra de Dios juntos. Eso es congregarse. Eso es congregarse. Ahora, ¿qué sustento tiene esto? ¿Qué sustento bíblico podemos encontrar al respecto? Mateo 18, versículo 20. Acompáñame allí en casa. Mateo 18, versículo 20, ¿qué nos dice la Escritura? Y es el mismo Jesús quien habla al respecto. Aquel que da origen a la iglesia está diciendo lo siguiente, escuchen. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Da que este versículo se ha parafraseado tanto que muchos dicen, estamos en el Espíritu y ahí está el Señor. Tranquilo, usted ora allí, usted ora acá, yo oro acá y ahí está el Señor. Ya que la palabra es clara y perfecta, precisa y concisa, dirían los militares. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Congregados. Y es el término griego sunago. ¿Qué significa sunago? ¿Qué es congregarse? Es traer, es traer. Es traer al convertido, es traer al inconverso, es traer al nuevo, es traer a aquel que tiene sed de Dios, es traer, es juntar, es reunir. De modo que ese reunir es para estar en un lugar guardados. Escuchen. Y ese mismo término sunago es el mismo término que usa Lucas 12, 17 al 18, no lo voy a leer, pero quiero contarle que hace referencia y nos habla de aquel rico que quería guardar, reunir sus bienes. Asimismo, congregarse es reunirse, juntarse, reunirse, juntarse, traerse. ¿Para qué? Para guardarse. ¿Para qué? Para alabar, para adorar, para orar, para interceder, para oír la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y si bien es cierto, la iglesia es lo que es, por la koinonía, por esa común unión que tienen todos sus miembros. Es diferente, es difícil, pues pensaría yo que simplemente es algo ilógico buscar que haya una koinonía cuando no comparto con alguien que está lejos de mí, cuando no comparto con alguien que está alejado. Y esa koinonía es la que desarrolla la iglesia cuando se reúne. Así que es necesario que nosotros tengamos, frente a toda esta situación del COVID-19, tengamos claros unos aspectos
tengamos claros nuestra posición frente a la iglesia. No a la iglesia, vuelvo y digo, al local, a la estructura, no, sino a nosotros como iglesia y a la necesidad de estar juntos, en comunión, en koinonía, reunidos, congregándonos. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Es como decir que un cuerpo tiene una mano en Bosa, tiene la cabeza en Soacha, tiene el pie en Fontibón, tiene el corazón en Kennedy, tiene la otra pierna está por allá en, no sé, en Puente Aranda, pero somos un cuerpo. No, el cuerpo tiene que estar unido. No hay mejor ejemplo que ese. El cuerpo tiene que estar unido. Sí, unido en el espíritu. Sí, unido físicamente. Sí, unido en sus convicciones frente a qué es la iglesia. Así que, como iglesia, debemos tener en cuenta varios aspectos frente a esta situación que vivimos. En primer lugar, es que debemos reconocer que nos hace falta reunirnos. Es necesario, y vuelvo a traer a colación ese versículo de Mateo 18:20. El Señor dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, esos 3 están unidos, juntos, están reunidos, están en el mismo espíritu, están en comunión, están en koinonía y están en el nombre de Jesús. Allí está el Señor, allí está la presencia de Dios. Vea lo importante. Vean lo importante. Gloria a Dios. Citamos un ayuno. Y dadas las circunstancias, tuvimos que hacerlo recurriendo a WhatsApp. Para mí fue algo bastante, les digo la verdad, bastante loco, bastante inusual, bastante nuevo. ¿Por qué? Porque me es necesario tener a la gente cerca. Para mí es maravilloso, es glorioso cuando veo a la iglesia levantar sus manos, cuando veo a la gente buscar del Señor, cuando estamos reunidos todos haciendo ese propósito frente al Señor. Allí está la presencia de Dios. Allí está la presencia de Dios. Hay una promesa de parte de Jesucristo donde dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Es una promesa. Así que debemos reconocer que nos hace falta reunirnos. Nos hace falta ser iglesia. Somos la iglesia cuando nos reunimos. La iglesia no la hace el lugar físico. No. Yo quiero que entendamos eso en este día. No. Hay iglesias muy bonitas. Hay estructuras de miles y miles de millones de dólares. Eso no es la iglesia. La iglesia de nada sirve si no tiene al cuerpo de Cristo allí. De nada sirve. Así que es necesario que seamos iglesia. Es necesario que nosotros anhelemos reunirnos, anhelemos estar juntos, que nos extrañemos. ¿Sabe? El último domingo que nos reunimos, lastimosamente, la gente llegaba y por temas sanitarios no podía estrechar su mano, no podía dar un abrazo. Y para mí fue fuerte. Muchos habrán dicho, el pastor está como bravo, el pastor está enojado, pero por temas sanitarios no podíamos hacerlo. Y quizás el latinoamericano le gusta eso, ser expresivo. Y estas condiciones nos lo impiden. Pero sí podemos estar juntos, sí podemos estar reunidos, sí podemos ser iglesia, sí podemos ser iglesia. Ahora bien, cuando el término iglesia hace referencia a la asamblea y esa asamblea convoca esos miembros que son el cuerpo de Cristo, esas personas que decidieron aceptar a Jesucristo en su corazón y ahora hacen parte de la iglesia, que son miembros de esa asamblea. Por ejemplo, el hecho de estar enfermos en alguna ocasión y no poder ir a la iglesia, eso no nos deja de ser parte de la asamblea, no nos hace dejar de ser parte de la asamblea, ¿no?
Pero ¿qué es lo que si nos muestra la Escritura? Que cualquier cosa no puede a nosotros llevarnos a dejar de ser parte de la asamblea. Amado, muchas veces teniendo las formas de asistir a la iglesia no lo hacemos. No lo hacemos. Pastor, es que me llegó visita. Pastor, es que me levanté tarde. Pastor, es que me levanté como de mal genio. Pastor, es que el perro. ¿Quién sacaba al perro a orinar? Pastor, es que mi abuela. Pastor, es que mi papá. Pastor, es que mi mamá. ¿Sabe, amado? Muchos países en este mundo, en esta tierra, no tienen la libertad de cultos que nosotros tenemos. ¿Y cómo anhelan esas personas tener la libertad de culto? En muchos lugares del mundo, muchas personas son arrestadas, son llevadas a la cárcel porque son cristianos y van y los cuestionan, los interrogan, los golpean. Muchos han muerto por eso. Pero usted y yo que podemos ir a la iglesia no vamos. Vea cómo son las cosas. No valoramos, no tenemos ese deseo. Oiga, qué chévere este domingo, quiero ir a la iglesia, quiero reunirme, quiero congregarme, quiero que oremos juntos, quiero abrazar a mi hermano, quiero darle la mano, estrecharle la mano a este hermano que está en prueba, que está en una situación difícil, quiero bendecirlo. ¿No lo anhelamos? Y es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta en medio de estas situaciones. Nosotros debemos reconocer que nos hace falta la iglesia. Citamos a un ayuno y siendo que muchos, si no es que todos, porque estamos en cuarentena y quizás tenemos el tiempo, creo que todos lo tenemos, estamos en casa porque esa es la orden gubernamental, estar en casa, muchos no estuvieron en el ayuno. Yo pregunto, ¿qué es más importante en un tiempo de estos que buscar la presencia de Dios? ¿Qué es más importante, amado? ¿Qué es más importante? Tiene que ser una razón de mucho peso. Así que estas situaciones son situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque te puedes enfriar. Porque puedes perder la pasión que tienes para con el Señor. Te puedes enfriar. Y esta cuarentena no es para vida, sino para muerte entonces, porque te vas a alejar de Dios. No, amado, no. No es la idea. La idea es que en este tiempo busques y busques y busques más del Señor. Busques con tu familia, busques a solas, busques con tu esposa, busques con tus hijos, busques la presencia del Señor. Que en tu casa haya un ambiente especial. Sí, estamos confinados. Sí, estamos con muchas expectativas de todo esto. Sí, pero estamos en la presencia del Señor y Él tiene el control de todo. Y Él verá qué hace con nuestras vidas. Él verá qué hace con nuestras familias. Sabemos por su palabra que tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal. Tiene pensamientos de paz y no de mal. Así que debe haber en nosotros un deseo profundo de buscarle. Y cómo no, de congregarnos. En segundo lugar, existe lo que se denomina la iglesia del Dios bombero. El Salmo 46, versículo 1 en adelante dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermano, la iglesia del mundo, la iglesia cristiana, la iglesia protestante, es una iglesia de un Dios bombero. ¿Cómo así, pastor? Sí, cuando pasan todas estas cosas, cuando hay necesidad en casa, cuando hay problemas con la salud, cuando hay problemas con la esposa, con el esposo, cuando los hijos andan mal, cuando el negocio quebró, cuando no hay dinero, cuando no hay comodidad, ahí es cuando buscamos a Dios. Ahí es cuando buscamos al Dios bombero. Eso
Es lo que Dios no quiere que seamos, la iglesia del Dios bombero. Y cuando viene la necesidad es cuando este salmo es el salmo predilecto. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es mi pronto auxilio en la tribulación. Pero cuando estás bien, te olvidas del Señor. Te olvidas del Señor, al culto ni vas. Cualquier cosa es pretexto para no ir a la iglesia. Cualquier cosa es pretexto para no servir al Señor. Yo me pregunto, amado, ¿cuándo nos falla Dios a nosotros? ¿Cuándo nos falla Dios? Jamás. Siempre, siempre está el Señor allí. Siempre es tan misericordioso, es tan bonito, es tan bueno, es tan bondadoso, es tan benigno. No nos mira por nuestro error, no nos mira por nuestras faltas, aún no nos mira por nuestros pecados, nos mira con amor. La iglesia del Dios bombero es la iglesia de estos días. Es una iglesia que le busca, pero por necesidad. Es una iglesia que le busca, pero porque necesito el dinero, Señor. Porque quiero que me bendigas en mi negocio. Quiero que me bendigas en mis ventas. Quiero que me bendigas en la empresa. Quiero que me bendigas ahí donde trabajo. Señor, que no me falte el trabajo. Señor, que no me falte el dinero. Señor, quiero que me bendigas. Quiero. Dame, dame, dame. Esa es la iglesia del Dios bombero. Y buscamos a Dios cuando hay necesidad. Y peor aún, Dios te bendice. Dios te da lo que estás buscando. Dios te da lo que tanto estás pidiendo y te pierdes. ¿Sabe cuándo vuelve? Cuando vuelve la necesidad a tocar tu puerta. No es lo que Dios está buscando, hermano. No es lo que Dios está buscando. No es. Una iglesia que se mueve de acuerdo a las turbulencias que se presenten. Una iglesia que se mueve de acuerdo a lo que está pasando en el mundo. Como hay enfermedad, entonces busquemos a Dios. Como hay escasez, busquemos a Dios. No. La iglesia debe ser una iglesia intercesora siempre, siempre y en cada momento. La iglesia debe servirle a Dios siempre, amado. Pastor, es que como estoy pasando una situación difícil, ¿qué hay que hacer, pastor? Yo voy al hogar de paso a predicar. Pero cuando el hermano consigue trabajo, entonces se acabó la necesidad de ir al hogar de paso, de servirle al Señor. Pastor, es que como está pasando esto, entonces ahora sí téngame en cuenta para el servicio. Así me dijo un hermano una vez. Pastor, me hicieron unos exámenes y encontraron que hay un cáncer allí. Entonces, por favor, téngame en cuenta para servir en el diaconado. No entiendo cuál fue su respuesta. No encuentro una conexión allí. Tenemos que servirle siempre al Señor. Siempre. Gloria a Dios. Si no puedes desplazarte, puedes servirle al Señor de otra manera. Puedes ser un intercesor. ¿Sabe? Yo admiro cuando las personas están pasando por situaciones de salud. Pero aún así, desde su casa claman y oran al Señor. Y se comunican conmigo, me dicen, pastor, estoy clamando. Pastor, aquí estoy en pie de guerra. No se están moviendo al hogar de paso, no se están moviendo a predicar a un lado, al otro. No se están moviendo. Pero allí están siendo instrumentos útiles en las manos del Señor. Eso es lo que es la iglesia y debe ser la iglesia, esa congregación de los santos para transformar, para cambiar esta sociedad. Eso es la iglesia. No es la iglesia del Dios bombero, no, es la iglesia intercesora, siempre y para siempre. Así que la iglesia está llamada a contrarrestar lo que sucede en el mundo. El versículo que leímos inicialmente nos deja ver esa situación. Y Mateo 16, 18, leámoslo de nuevo. Dice, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vea lo que continúa diciendo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amado, el Hades es el lugar de los muertos, de aquel que ha muerto y no ha muerto en gracia de Dios, de aquel que ha muerto y no fue salvo. Pensemos que Pedrito murió allí a causa del coronavirus.
le dio una neumonía y simplemente murió. Pero aquel hombre que murió no conoció a Cristo. Ese hombre, Pedrito, va para el Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Es el lugar de los muertos, de aquel que muere y no tenía a Cristo en su corazón, de aquel que va a la condenación. Pero la Escritura dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amado, la iglesia se mueve, y cuando se mueve, ese Hades tiembla, ese Hades se desocupa. ¿Por qué? Porque esa persona que iba a morir sin Cristo es ganada para Cristo. Adquiere su lugar en el reino de los cielos y ya no va a parar al Hades. Esa es la iglesia que el Señor está pidiendo. Una iglesia que clame, una iglesia que interceda, una iglesia que obre para que ese que está para morir sin salvación sea ganado para el Señor. No vaya al Hades, sino vaya al reino de los cielos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Así, amado, que nosotros estamos llamados a contrarrestar como iglesia, no solos, no islas independientes. Hoy en día es muy común, y es lo que nosotros vemos a menudo, que muchas personas están recurriendo, por ejemplo, a plataformas como YouTube, como Instagram, como Twitter, como Facebook, y entonces yo me conecto allá y pongo mi pastor preferido, aquel que habla bonito, aquel que habla chévere, aquel que dice las cosas suavecito, y yo pongo ese porque ese sí me gusta, ese habla lo que yo quiero escuchar. Acuérdese lo que dice la Escritura, acuérdese. Y la Escritura habla que en estos tiempos habrán personas que tienen comezón de oír. ¿Comezón de oír qué? Cosas bonitas, cosas lindas, cosas cómodas, cosas suavecitas al oído que nos gusten. A este pastor habla bonito. Me gusta cómo predica este pastor. ¿Sabe, amado? Que Dios me guarde de predicar como me gusta a mí. Que Dios me guarde de hacer lo que yo quiera. Que Dios me guarde de predicar lo que yo deseo. Porque yo tengo que predicar lo que Dios dice en la Escritura. Lo que Dios me pide que diga a través de la palabra del Señor. Muchos recursos hay hoy en día, amado. Y gloria a Dios por ellos. Los estamos usando. La iglesia usa muchos recursos de esos. Pero eso jamás, de los jamases, nunca, eso va a reemplazar la iglesia, la congregación de los santos, la congregación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor por estos días. Gloria a Dios por esas circunstancias, porque soy uno de los que cree y sabe, entiendo perfectamente que Dios tiene propósitos santos con todo lo que está pasando. Pero estos medios no pueden entrar a reemplazar la iglesia, no pueden entrar a reemplazar la congregación, no pueden entrar a reemplazar el adorar como iglesia, el alabar como iglesia, el interceder en un culto, el escuchar palabra, el orar, el ministrar, el tomar la cena juntos, el ofrendar, el diezmar. Y es un tema que han trabajado bastante estos días, el tema de los diezmos y las ofrendas, porque muchos, lo primero que ponen allí en el anuncio, al transmitir la iglesia por Facebook Live o en vivo, por YouTube o por donde quieran hacerlo, es proyectar las cuentas. La cuenta de la iglesia, cuenta de ahorros, cuenta corriente número del banco X o Y, o haznos llegar tu diezmo, tu ofrenda. ¿Sabe, amado? Para ellos lo número uno es eso. Pues quiero decirte que la palabra de Dios dice más, busca primeramente el reino de los cielos, su justicia, y lo demás será añadido. Sí, la iglesia necesita los recursos, claro. Necesitamos pagar arriendo, necesitamos pagar servicios, necesitamos pagar las responsabilidades económicas de la iglesia. Es algo claro, es algo
que todos entendemos y lo sabemos. Sin embargo, amado, no es lo primero. Y cuando una persona, como dice Pablo, se propone en su corazón, porque la Escritura lo dice, cada uno de como se propuso en su corazón. Cuando yo me propongo a darle al Señor mi diezmo, cuando yo me propongo para darle al Señor una ofrenda de lo tanto que Él me ha dado, amado, yo lo guardo. Yo lo guardo. Y sé que si tú has propuesto en tu corazón dar tu diezmo, tu ofrenda, como siempre lo haces, lo vas a guardar y lo vas a tener allí como algo sagrado porque es del Señor. Y cuando nos congreguemos, cuando Dios nos dé de nuevo esa hermosa oportunidad de vernos y congregarnos en el amor del Señor, unirnos para alabar, para bendecir el nombre de Dios, ese día llevas tu ofrenda, ese día llevas tu diezmo, ese día bendeciremos a Dios con nuestros recursos, con esos recursos que Él mismo nos dio. Así, amado, que en nosotros debe haber un corazón que anhele, que desee, que extrañe esos momentos de alabanza, esos momentos de adoración, esos momentos de coinonía, esos momentos de crecer juntos como iglesia, juntos como miembros del cuerpo de Cristo. Y voy a invitarte a que allí donde estés, inclines tu rostro, inclina tu rostro, hermano. Y hermoso Dios, como pastor, Señor, como siervo, Señor, que tú me has puesto en esta congregación. Padre, yo quiero bendecir cada vida, cada familia, cada hogar, Señor, cada matrimonio que está allí en su casa. Señor, ha sido tu voluntad tenernos en este tiempo de confinamiento, de cuarentena. Pero dice la Escritura, Señor, que a los que te amamos, todo nos sirve para bien. Dice, Padre, que en tu mano está cada vida, que el recurso, que los víveres, el mercado, el techo, el vestido, no faltarán, Dios, porque tú nos has mostrado tu fidelidad. Tú nos has mostrado, Señor Dios, tu amor, tu misericordia, Dios. Por eso, Padre, te clamo para que este tiempo, sea un tiempo de crecimiento, sea un tiempo de anhelar profundamente, de querer, Señor Dios, reunirnos como iglesia, de tener ese deseo profundo de reunirnos. Gloria a Dios por las tecnologías, pero nada, Señor, reemplazará al reunirnos como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor Jesús. Por eso, Padre, yo te pongo cada vida y clamo para que pongas el querer como el hacer, para que pongas sed, Señor Dios, hambre, Señor Dios, de ser iglesia, de ser miembros, que nada ni nadie reemplace el deseo de asistir a nuestra iglesia, Señor. Padre, gracias por cada medio digital. Gracias, Dios, por plataformas como Facebook, como YouTube, por tantas que hay. Gracias, Dios. Y hoy bendecimos a cada persona que hace posible el que mi hermano y yo nos comuniquemos. Que mi hermano pueda ver un video y pueda ser edificado en tu palabra, Señor. Hoy bendecimos cada persona. Así como también, Padre, hoy clamo por cada necesidad allí en casa de mi hermano. Esa necesidad económica, esa necesidad, Señor Dios, esa responsabilidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te clamo, Jesús, que tú, Padre, camines allí por cada familia. Clamo, Señor Dios, que tú te pasees, que tú camines por cada casa, trayendo, Señor Dios, tu tiempo, trayendo, Señor Dios, tu gloria, trayendo, Señor, respuesta, siendo propicio a cada una de las necesidades, Dios. Padre, que este tiempo sea un tiempo de crecimiento, de edificación, de transformación, Señor. Padre, que todo esto sirva como lección, Señor Dios, para cambiar actitudes, para cambiar hábitos que tenemos frente a la naturaleza, a la creación que nos diste, frente a nuestra salud, frente a nuestro prójimo.
frente a la iglesia, Señor, frente al cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor Dios, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Y esta nueva semana que viene, Señor, este tiempo de cuarentena, en esta nueva semana, hoy lo ponemos delante de ti, Señor, creyendo, Dios, que tú habitarás en cada casa, que el Espíritu Santo de Dios, Señor, se moverá en cada casa, en cada vida, en cada hogar, con poder y gloria, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, en Cristo. Amén y amén. Amado, bendiciones grandes. Espero que esta palabra haya sido de edificación, de crecimiento. No olvide hacer allí en su casa el altar familiar, unirse, incluso antes de tomar los alimentos con su esposo, su esposa, sus hijos, y orar, dar gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones que Él nos da. Así que adelante, adelante, pronto nos veremos. Se les extraña, se les quiere, familia linda. Un abrazo gigante para todos. Muchas bendiciones. Adiós.